Bienvenido a esta primera sesión de este estudio bíblico que constará de 4 partes, en donde queremos invitarte a descubrir junto a nosotros una manera más coherente y saludable de leer la Biblia. Esta primera parte la hemos titulado La Biblia no cayó del cielo, lo cual es algo bastante obvio, pero es verdad. Y aceptarlo nos ayuda a tener un punto de partida para poder empezar a pensar en lo que la Biblia es. Muchas de las historias de la Biblia comenzaron como tradición oral, o sea, fueron transmitidas de generación en generación hasta que alguien las recogió, las editó y finalmente las escribió. A veces cientos de años más tarde. O sea que estamos hablando de años y años de personas sentadas alrededor de fogatas, caminando largos caminos polvorientos, juntándose para poder escuchar, discutir, debatir e incluso luchar con estas historias. Las personas que escribieron estos libros tenemos que pensar que tenían mucho material para elegir. Había un montón de historias flotando alrededor, un montón de relatos entre manos, mucho material que ellos tenían para poder incluir o para dejar fuera. En el Antiguo Testamento hay un texto en el primer libro de Reyes donde el autor escribe: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Si nosotros lo pensamos, todos suponemos que sí, que lo están. Solo que la verdad es que no tenemos idea de lo que quiso decir el autor. Es muy interesante asumir que el escritor cree que nosotros sabemos eso y que además tenemos acceso a este registro que él llama el libro de los hechos de Salomón, lo cual no es así. Vemos algo que sucede y que es muy parecido, que está en el capítulo 20 del libro de Juan, en donde está escrito esto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Esto está en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30. Y luego el libro termina con la siguiente frase, pon atención: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto está en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 25. Es como si el escritor, solo para complicar un poco las cosas, nos dijera: sí, me dejé un montón de cosas afuera. Los autores de los libros de la Biblia, entonces, si lo pensamos así, no solamente escribían, sino que también seleccionaban, editaban y tomaban muchas decisiones acerca de cuál material incluir o no. Y qué contenido era el que promovía sus propósitos al escribirlos y cuáles no. Cada escritor entonces tenía intereses, tenía un objetivo en mente. Lucas, por ejemplo. Lucas dice en el capítulo 1, versículo 1: yo también decidí escribir un relato ordenado para ustedes. Juan, en el capítulo 20, en el versículo 31, dice: estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo. Y Judas también lo dice muy abiertamente, dice: les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo. Esto está en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 4, si es que lo quieres revisar. Por lo tanto, habían puntos que ellos querían destacar. Habían cosas que ellos querían que sus lectores vieran. Habían ideas que ellos querían compartir. Nunca hay que olvidar que estos escritores fueron personas reales, que vivieron en lugares reales, en tiempos reales y en un periodo de la historia que fue real. Y sus propósitos, sus intenciones y sus intereses también fueron moldeados por la cultura en la cual habitaban, por los lugares, por los contextos, por la economía, por la política, por la religión e incluso por la tecnología que había en sus tiempos. A veces nosotros creemos o pensamos que las historias y los relatos de la Biblia fueron escritos fuera de la historia, pero forman parte de la historia de la humanidad, no están fuera de ella. ¿Qué nos muestra la Biblia, por ejemplo, acerca de la cultura en la que vivió Abraham? A través del episodio cuando Dios
le ordena que sacrifique a su hijo. Si ustedes se fijan, Abraham se dispone a hacerlo como si fuera la cosa más normal del mundo. ¿Por qué Abraham sabía exactamente cómo se hacía eso cuando Dios se lo pide? ¿Es que quizá Abraham había visto ya ese tipo de peticiones en otros dioses? ¿En los dioses de sus vecinos o en los dioses de la cultura en la cual él vivía? O la historia de David y Goliat, por ejemplo, que es una historia que comienza con un problema tecnológico. Los filisteos tenían un nuevo tipo de metal que los israelitas no tenían. La historia se enmarca en el miedo que surge cuando tu vecino tiene armas que tú no tienes, como lanzas o fusiles o bombas o drones, por ejemplo. ¿O por qué el apóstol Pedro utiliza la frase "no hay otro nombre bajo el cielo"? ¿Se acuerdan de eso? ¿De dónde sacó esta frase Pedro? Y su gran parecido que tenía con los gritos de propaganda militar que había en ese tiempo. ¿Qué significaba la frase "no hay otro nombre bajo el cielo" para las primeras personas que la escucharon? Algunos expertos dicen que esta frase sería parte de un eslogan que tenía el ejército romano y que de alguna u otra manera se refería al César, pero Pablo la toma y la resignifica apuntando hacia Cristo. O la frase "Jesús es el Señor", por ejemplo, en tiempos en donde en el Imperio Romano se acostumbraba a gritar que el César era el Señor. Estamos hablando de gente real escribiendo en lugares reales, en tiempos reales, con planes, eligiendo incluir material y también eligiendo dejar otros materiales de lado. Todo porque tenían historias que contar. Dicho esto, quiero invitarte a descubrir dos pensamientos que son muy prácticos que te van a ayudar a leer y entender mucho mejor la Biblia. Dos claves para leer la Biblia. En primer lugar, para algunos la Biblia es una colección de libros antiguos. Libros escritos por personas y nada más. Pero para otros la Biblia es una colección de libros, pero también es algo más que una colección de libros. Sí son libros, pero creemos que de alguna manera no son solamente libros. Vamos a hablar más adelante acerca de palabras como inspiración, revelación o inspiración divina. Pero por ahora es súper importante empezar diciendo algo que es súper obvio. La Biblia es, primeramente y antes que nada, una biblioteca de libros escritos por humanos. Es súper importante reconocer esto, porque hay un literalismo muy común en muchos que utilizan la Biblia haciendo grandes afirmaciones acerca de su divinidad, de su inspiración y de su perfección, pero que luego no saben qué hacer con preguntas muy básicas, muy reales y muy válidas que tiene la gente común acerca de este libro. Como por ejemplo, ¿por qué los 4 relatos de la resurrección en los evangelios difieren en detalles que son súper básicos? ¿O por qué, por ejemplo, en la Biblia no hay una postura clara en contra de la poligamia o de la esclavitud? ¿Por qué en una de las cartas de Pablo, Pablo dice en el Nuevo Testamento que está hablando de parte de él y no del Señor? Cuando la gente habla con gran insistencia y fervor acerca de que esta es la palabra de Dios, que es infalible, y a su vez deja de lado toda la parte humana de estos libros, puede, sin querer, con la mejor intención, quitarle a estos escritos su poder sagrado. Perder de vista el verdadero propósito que hay detrás de cada relato y de cada historia. Todo esto pasa cuando nosotros comenzamos en el lugar equivocado. Tenemos que empezar con el ser humano. Tenemos que hacer las preguntas correctas. Haz las preguntas correctas, entra en ellas. Dirige tus energías a tratar de entender el por qué estas personas escribieron estos libros. Porque cualquier cosa divina que nosotros descubramos la vamos a encontrar en medio del ser humano y no alrededor de él. Si pasas de la búsqueda de lo divino y te enfocas en lo humano detrás de cada personaje o de cada situación que nos presenta la Biblia, de sus miedos, de sus luchas, de sus frustraciones, de su condición, encontrarás lo divino de maneras muy inesperadas. Maneras que pueden finalmente transformar tu corazón, que al final de cuentas es lo más importante.
Y en segundo lugar, las preguntas. Muchas veces cuando la gente lee un trozo de la Biblia que es difícil, que es extraño, que es cruel o que es inexplicable, sobre todo en el Antiguo Testamento, generalmente se preguntan, ¿por qué Dios dice esto? El problema con esta pregunta es que puede dejarnos atascados en cosas que son muy superficiales, que a veces ni siquiera son el punto principal. ¿En serio Dios hizo eso? ¿Dios les dijo que mataran a todas esas mujeres y a todos esos niños? ¿Dios lo hizo? ¿Y se supone que debemos aceptar de que Dios es así? De este tipo de cosas estamos hablando. Pero hay mejores preguntas que nos abren a poder entender lo que está sucediendo detrás de cada uno de estos relatos. Como por ejemplo, ¿por qué la gente encontró importante contar esta historia? ¿Qué fue lo que los llevó a conservar estas palabras después de tantos años? ¿Qué estaba pasando en el mundo en este momento? O quizá la pregunta de qué es lo que dice este pasaje, esta historia, este poema, esta canción, este verso o este libro acerca de cómo las personas se veían a sí mismas o veían a Dios en ese momento. Y finalmente la pregunta, ¿cuál es la historia que se está desarrollando aquí? ¿Y por qué estas personas creyeron que esta historia era digna de ser contada y de ser preservada? Ahora te quiero invitar a revisar una de las historias que yo creo que todos conocemos. El Arca de Noé. Los pueblos antiguos hablaron acerca de inundaciones. La historia dice que los sumerios contaban historias de inundaciones, también lo hacían los mesopotámicos, los babilonios, todos hablaron acerca de inundaciones. Historias acerca de cómo el agua y su poder destructivo podía acabar con pueblos enteros, con ciudades, con civilizaciones y con personas. Todas estas historias no eran raras en el mundo antiguo. Pon atención a al siguiente párrafo que te voy a leer. Fue en la ciudad de Churupac, que bien conoces, la que está a la orilla del Éufrates, ciudad antigua donde los dioses tomaron la decisión de desatar el diluvio. Salva la semilla de los vivientes, todos en una cala de una barca que tú mismo construirás. 6 días y 7 noches continuó el viento, el diluvio y la tempestad. El diluvio aplanó la tierra. Llegado el 7º día, se aplacaron la tempestad, el diluvio y la batalla que habían golpeado. Saqué y solté una paloma. Se fue la paloma y regresó, pero no alcanzó tierra en que posarse. Saqué y solté la golondrina. Se fue la golondrina y regresó, pues no alcanzó tierra en que posarse. Saqué y solté un cuervo. Se fue el cuervo y vio retirarse el agua. Picoteó, rascó la tierra, alzó la cola y no volvió. Hice salir a todos a los 4 vientos y ofrecí un sacrificio. Yo sé que te parece conocida la historia, pero esta es la historia del sabio Utnapishtim, que aparece en un escrito muy antiguo que se llama La Epopeya de Gilgamesh. Estamos hablando aproximadamente de 2500 años antes de Cristo. Y sabes que esta historia es más antigua que el relato que aparece en el Génesis. En estas historias de inundaciones, que aparecen en muchas culturas antiguas, toda esa lluvia está destinada a destruir la humanidad. Se entendía como una especie de juicio divino por todas las maneras en las cuales las personas estaban embarrando las cosas. Los dioses estaban enojados, eso es lo que se creía. Y una inundación era una manera de poder resetear todo y despejar el mundo para poder empezar de nuevo. Así que cuando llegamos a esta historia, a la historia del diluvio que aparece en el libro de Génesis, no es una historia tan original. Ya se contaban historias de inundaciones y de arcas cuando esta historia, la bíblica, apareció. Pero entonces esta historia, la que aparece en la Biblia, hace algo extraño. Termina con la insistencia divina de que nunca va a pasar esto de nuevo. Y este Dios trae un arco iris, una promesa y un pacto. Un pacto es un acuerdo, es un juramento
una especie de vínculo relacional entre dos personas o entre dos seres que se pertenecen el uno al otro. No era así como terminaban las otras historias. No era así el final de las otras historias de inundaciones que habían en las otras culturas. En esas historias los dioses estaban enojados, todo el mundo muere y los dioses son satisfechos. Fin de la historia. Pero este Dios es un Dios diferente. Este Dios, de alguna u otra manera, se compromete a vivir con la gente de una manera nueva. Una manera en la cual la vida sea preservada y respetada. Y ahora vamos a las preguntas. ¿Por qué se contó entonces esta historia? ¿Por qué importa esta historia? ¿Por qué perduró? Por varias razones. En primer lugar, y aquí quiero que utilices tu imaginación. Imagina que no tuvieras fotos de la Tierra desde el espacio. No hay imágenes satelitales, no tenemos a Google, no hay nada de eso. Imagina si nunca hubieras ido más allá de unos pocos kilómetros del lugar en donde naciste. Y ahora imagina que una gigantesca, violenta y aterradora tormenta llega de la nada a barrer con todo lo que conoces. Imagina ahora lo que podría hacer eso a tu mente. Yo creo que, como todos, ¿cierto? Buscaríamos las causas, ¿cierto? Todo lo que hacemos cuando sufrimos, buscar causas. Y en el mundo antiguo se entendía generalmente que las fuerzas que causaban esta clase de cosas eran los dioses, que se habían hartado de los seres humanos y todas sus traiciones y depravaciones, y habían decidido soltar toda su ira. Así es como la gente veía el mundo. Pero aquí hay un giro. Esta historia comienza de una forma muy familiar, de una manera en que la gente ya había oído hablar antes, pero luego toma un camino diferente, va hacia un lugar diferente. Una en la cual involucra un arcoíris, un juramento y un pacto. No era así como la gente hablaba de los dioses. La visión predominante en ese tiempo era que los dioses estaban enojados. Así es como la gente entendía a los dioses. Pero esta historia es una historia acerca de un Dios que quiere relacionarse. Un Dios que quiere salvar y no destruir. Un Dios que quiere vivir en un pacto. Esta historia es acerca de una nueva visión acerca de Dios. No es un Dios que quiere terminar con la gente. No es un Dios que quiere matarlos a todos y barrer con todo lo que hay hasta ese entonces, sino que es un Dios que quiere relacionarse con la gente. Así que es una historia primitiva. Estamos todos de acuerdo en que sí, es una historia muy primitiva. Es una historia muy vieja, muy antigua, pero refleja el cómo la gente veía al mundo y explicaba lo que estaba sucediendo a su alrededor en ese entonces. Pero solo pensar en esta historia como un relato antiguo o una historia primitiva y vieja, ¿cierto? Nos hace perdernos de lo que significó ese momento para esa gente. Primeramente fue una impresionante y nueva concepción acerca de un mejor, mucho más amable y mucho más pacífico Dios, cuya mayor intención para la humanidad no era la violencia, sino el amor. Así que, ¿era primitiva? Sí, era muy primitiva. Antigua, muy antigua. Pero también nos muestra a un Dios que es muy diferente a cómo se entendía hasta ese entonces. Y para terminar, un solo pensamiento más. A menudo oirás a gente hablar historias de la Biblia como esta con cierto tipo de sospecha, como diciendo, ¿es posible que la gente aún crea en estas cosas? ¿Aún crea en estos libros? Gran parte de este pensamiento viene debido a la forma en la que a estas personas se les contó este tipo de historias. Generalmente por personas religiosas con muy buenas intenciones, tratando de demostrar de alguna manera que en realidad sí hubo animales entrando de dos en el arca. O si el barco realmente era lo suficientemente grande para poder meter a todos los animales, y si es que Dios tenía o no un plan para saber dónde poner los desechos, por ejemplo, de cada uno de los animales o cosas por el estilo. Lo que este literalismo hace a menudo en sus esfuerzos por tomar esta historia en serio, literalmente, es perder el punto más importante que está detrás. Esta historia fue un gran
paso hacia adelante en la conciencia humana. Un gran avance en cómo las personas concebían lo divino. Un paso más adelante hacia una visión menos violenta y más comprensiva en cuanto a cómo es Dios. Claro, comienza como las otras historias. Comienza como las historias de inundaciones que estaban acostumbrados a escuchar. Pero luego se dirige a un lugar diferente, a un lugar nuevo, a un lugar mucho mejor. Espero que esta primera parte te haya hecho sentido. Y te quiero dejar muy invitado cordialmente a acompañarnos la próxima semana a través de esta misma plataforma a la segunda parte de este estudio bíblico que hemos titulado ¿Cómo leer la Biblia? Y si vives en Curicó o en sus alrededores y no tienes un lugar para congregarte, te quiero dejar invitado a nuestra iglesia, a Paz en la Tormenta. Nos reunimos este y todos los domingos desde las 11 de la mañana en la calle Los Molles 2607 en Curicó. Estaremos muy contentos de poder verte y de poder recibirte. Nos vemos.